Una niña de 20 meses desapareció de la casa de su propio padre. The Ayla Reynolds case was the largest criminal investigation in the history of the state of Maine, and it had a significant impact. Encontraron rastros biológicos en todo el sótano, evidencia de que un grave incidente había ocurrido dentro. La historia gira en torno a Ayla Reynolds, una pequeña nacida el 4 de abril del año 2010 en la ciudad de Waterville, Maine. Ayla era una niña llena de vida, con cabello rubio dorado, ojos azul brillante y una sonrisa radiante que hacía que todos los que la conocían la adoraran de inmediato. Amaba la música y a menudo bailaba al ritmo de sus canciones infantiles favoritas. Los padres de Ayla, Trista Reynolds y Justin DiPietro, no eran una pareja estable, sino que tuvieron una breve relación durante el verano del año 2009, que resultó en un embarazo no planeado. Cuando Trista le dio la noticia, Justin se sorprendió y expresó dudas sobre ser el padre biológico. Sin embargo, después del nacimiento de Ayla, su parecido con Justin era innegable. Aún así, él trató de evadir su responsabilidad hasta que una prueba de paternidad en julio del año 2010 confirmó su vínculo biológico. Ese resultado obligó a Justin a reconocer oficialmente su papel como padre. Y más tarde, en diciembre de ese mismo año, los servicios de protección infantil del estado de Maine le exigieron por ley cumplir con sus obligaciones de manutención. Trista y Justin nunca tuvieron un acuerdo de custodia aprobado por la corte. Todo entre ellos se basaba únicamente en entendimientos verbales. Trista, que vivía en la ciudad de Portland, era quien cuidaba y criaba directamente a Ayla todos los días. Mientras tanto, Justin solo comenzó a asumir el papel de padre alrededor de mediados del año 2011, después del primer cumpleaños de Ayla. Vivía aproximadamente a 1.5 horas en automóvil de la casa de Trista, por lo que sus visitas eran poco frecuentes y normalmente duraban solo el día. Ambos acordaron que Justin podía sacar a Ayla a pasear, pero no podía quedarse con ella a dormir, para garantizar la seguridad y estabilidad de la niña. Durante ese tiempo, Trista entró en una nueva etapa de su vida cuando quedó embarazada de su prometido, Raymond Fournier, quien siempre estuvo a su lado ayudando a cuidar de Ayla. En el año 2011, su pequeña familia dio la bienvenida a un nuevo miembro, Raymond Jr., y Ayla se convirtió en hermana mayor. Trista trató de equilibrar el cuidado de 2 niños pequeños mientras mantenía la comunicación con Justin, con la esperanza de que Ayla pudiera recibir el amor de ambos padres. Sin embargo, las diferencias en su estilo de vida y en su visión sobre la responsabilidad parental entre Trista y Justin siguieron creciendo bajo la superficie. Todo cambió por completo el día 13 de octubre del año 2011, cuando Trista tuvo una reunión con el Departamento de Servicios de Protección Infantil del estado de Maine. La razón exacta de esa reunión nunca se reveló por completo, pero los registros muestran que Trista estaba lidiando con el consumo de sustancias dañinas, lo que llevó a las autoridades a exigirle que eligiera recuperarse rápidamente y demostrar su capacidad para ser una madre responsable, o perder temporalmente la custodia de sus hijos. Consciente de la gravedad de la situación, Trista ingresó voluntariamente a un programa de tratamiento de 10 días, dejando a Ayla y al pequeño Raymond Jr.
bajo el cuidado de su madre y su hermana en la ciudad de Portland, quienes amaban profundamente a los niños y los cuidaban con devoción. Para Trista, Ayla y Raymond eran todo su mundo. La razón que la motivaba a seguir adelante durante aquel periodo tan difícil. En ese momento, Justin DiPietro solo había visto a su hija entre 5 y 10 veces desde su nacimiento. Sin embargo, apenas 4 días después de que Trista iniciara su tratamiento, el 17 de octubre, Justin y su familia solicitaron inesperadamente la custodia temporal de Ayla. Su madre, Phoebe DiPietro, se comunicó de manera proactiva con la Agencia de Protección Infantil y rápidamente obtuvo autorización para que llevaran a Ayla a su casa en la Avenida Violet, en la ciudad de Waterville. La llamada oficial de los Servicios de Protección Infantil notificando la decisión temporal de colocar a Ayla bajo el cuidado de su padre llegó poco después a la familia de Trista. Cuando Jessica Reynolds, la tía de Ayla, escuchó que debían entregar a la niña, se enfureció y se opuso con firmeza, convencida de que la decisión había sido apresurada y que podría poner a la pequeña en peligro. Jessica insistió en que Justin había mostrado comportamientos agresivos que asustaban a Ayla, pero el personal de la agencia sostuvo que el padre tenía más derechos legales que una tía. Tras recibir la aprobación, Justin y su madre, Phoebe, fueron inmediatamente a recoger a Ayla, aunque no conocían la dirección exacta. Los servicios de protección infantil proporcionaron la información al oficial Charles Weaver, quien los escoltó hasta la casa de Jessica en Portland. Cuando llegaron, Phoebe se quedó en el automóvil mientras Justin y el oficial Weaver se acercaron a la puerta principal, creando una escena tensa. Jessica suplicó al oficial que no permitiera que se llevaran a la niña, diciendo que no entregaría a Ayla sin una orden judicial, ya que la pequeña era feliz y estaba bien cuidada en un entorno seguro. Cuando el oficial entró, vio a Ayla jugando alegremente, sonriendo con entusiasmo y parloteando con felicidad. Pero Jessica le pidió que observara algo. Mire cómo reacciona cuando Justin entra. Y efectivamente, en el momento en que Justin apareció en el umbral, Ayla dejó de sonreír, rompió en llanto y trató de alejarse. El ambiente se volvió pesado. Aún así, por orden, el oficial Weaver debía cumplir con su deber. La tomó en brazos, pero Ayla se resistió con fuerza, llorando y tratando de liberarse. Cuando fue entregada a Justin, la niña reaccionó con miedo, temblando y sollozando sin control. Jessica, desesperada, le dijo al oficial que Ayla le tenía miedo a su padre y que llevársela sería un terrible error. Weaver solo pudo suspirar y responder que, si la decisión dependiera de él, jamás separaría a la niña de los brazos de su familia materna, pero que debía cumplir con las instrucciones impuestas por los servicios de protección infantil. Es importante comprender que, si Justin DiPietro realmente deseaba obtener la custodia legal de Ayla, debía haber alcanzado un acuerdo formal con la madre de la niña o haber iniciado un proceso judicial oficial para que un juez lo aprobara. Sin embargo, en este caso, no hubo audiencia judicial ni documento legal que confirmara una transferencia de custodia. La decisión se basó únicamente en el criterio personal de una supervisora del Departamento de Servicios de Protección Infantil, quien autorizó a Justin a llevarse a Ayla sin evaluar correctamente los factores necesarios.
Esta funcionaria pasó por alto los arreglos razonables que Trista, la madre y tutora legal, había establecido al dejar temporalmente a Ayla al cuidado de su madre y su hermana durante su tratamiento de corta duración. Normalmente, antes de otorgar la custodia total a un padre, el tribunal realiza verificaciones de antecedentes, entrevistas, evaluaciones del entorno familiar e incluso visitas domiciliarias para garantizar la seguridad del menor. Sin embargo, en el caso de Ayla, ninguno de estos pasos se llevó a cabo. Según los principios establecidos en los casos que involucran a menores, el bienestar del niño debe ser siempre la máxima prioridad. No obstante, los registros no muestran ningún informe que explique por qué se tomó esta decisión. Muchos expertos en bienestar infantil afirmaron posteriormente que las autoridades solo pueden intervenir de manera urgente y alterar la situación de vida de un menor si existe una amenaza inmediata para su seguridad. El hecho de que esta decisión se aplicara únicamente a Ayla y no a su hermano menor, Raymond Jr., quien vivía en las mismas condiciones, generó serias dudas sobre su equidad. Después de obtener la custodia, Justin llevó a Ayla a su casa de la infancia en la avenida Violet, en la ciudad de Waterville, donde vivía con su madre, Phoebe DiPietro, de 47 años, su hermana, Elisha, de 24 años, y la hija de Elisha, Gabriela, quien tenía una edad similar a la de Ayla. La casa de 2 pisos tenía un sótano sin terminar donde Justin vivía separado del resto del hogar. Durante el tratamiento de Trista, ella continuaba llamando a Justin todos los días para hablar con su hija, deseando escuchar la voz inocente de Ayla y asegurarse de que estuviera bien. En esas llamadas no había señales de advertencia. El día 20 de octubre del año 2011, el 8º día después de que Trista ingresara al programa de tratamiento, se llevó a cabo una reunión oficial para revisar el caso de Ayla Reynolds. En la reunión participaron representantes del Departamento de Servicios de Protección Infantil del estado de Maine, 2 médicos consultores, Trista Reynolds y su hermana Jessica, acompañadas de su abogada, y Justin DiPietro, quien intervino por teléfono. Durante esa sesión, todas las partes llegaron a un acuerdo claro. Ayla sería devuelta a su madre el día 22 de octubre del año 2011. Inmediatamente después de que Trista completara su tratamiento, al mismo tiempo, Justin aceptó llevar a Ayla al centro de rehabilitación el día 21 para que Trista pudiera reunirse con su hija. La reunión concluyó con una nota esperanzadora. Todos creían que Ayla pronto volvería a los brazos amorosos de su madre. Sin embargo, solo unos días después, nada de lo prometido se cumplió. Nadie del lado de Justin llevó a Ayla a visitar a su madre, y el Departamento de Servicios de Protección Infantil no hizo seguimiento alguno para garantizar que el acuerdo se respetara. Trista comenzó a preocuparse y llamó repetidamente a la trabajadora social para exigir una explicación de por qué su hija no había sido devuelta, pero solo recibió respuestas vagas e insatisfactorias. Cuando se dio cuenta de que no podía confiar en las autoridades, Trista aceptó a regañadientes un compromiso. Permitió que Justin continuara cuidando temporalmente de Ayla, con la condición de poder visitarla con regularidad. Aunque intentó mantenerse tranquila y confiar en que su hija estaba a salvo, Trista no pudo deshacerse de una profunda inquietud, ese instinto que toda madre conoce demasiado bien y que le susurraba que algo terrible se avecinaba en el horizonte.
12 de noviembre del año 2011, Justin DiPietro llevó a Ayla a la sala de emergencias de un hospital local en la ciudad de Waterville. Después de realizar radiografías y las pruebas necesarias, los médicos determinaron que la pequeña tenía fracturado el hueso del brazo superior cerca de la articulación del codo, un tipo de lesión poco común en niños tan pequeños. Justin explicó que el incidente había ocurrido la noche anterior, el 11 de noviembre, cuando sostenía a Ayla en el porche mientras llovía y, en un momento de pérdida de equilibrio, resbaló y cayó accidentalmente encima de ella. Añadió que Ayla lloró por un rato, pero luego pareció estar bien, por lo que no pensó que la lesión fuera grave hasta la mañana siguiente, cuando su brazo se hinchó y la niña mostraba señales de dolor. Aunque su explicación sonaba razonable, los médicos señalaron que ese tipo de fractura era inusual y que normalmente ocurría a causa de un impacto fuerte y directo en el brazo. Aún así, decidieron aplicar un tratamiento conservador, ya que la fractura no requería cirugía, solo inmovilización y revisiones médicas posteriores. Una semana después, el día 26 de noviembre, durante la tercera cita de seguimiento, el especialista ortopédico concluyó que la recuperación de Ayla progresaba adecuadamente. Trista Reynolds, la madre siempre preocupada, asistió a esa cita para ver a su hija en persona y escuchar directamente del médico cómo estaba su salud. Se sintió aliviada al ver a Ayla sonreír nuevamente, sin saber que sería la última vez que tendría a su hija en sus brazos. Después de esa visita, las tensiones entre Trista y Justin aumentaron aún más. Discutían constantemente sobre la custodia, los derechos de visita e incluso sobre simples llamadas telefónicas. Sintiéndose excluida de la vida de su propia hija, Trista decidió actuar. El día 15 de diciembre del año 2011, presentó una solicitud ante el Tribunal de Familia del Estado de Maine para iniciar oficialmente el proceso legal, con el fin de obtener la custodia total de Ayla, con la esperanza de devolver a su hija al entorno seguro de su cuidado. La noche del 16 de diciembre del año 2011, en una pequeña casa ubicada en la avenida Violet, en la ciudad de Waterville, Maine, la pequeña Ayla, de tan solo 20 meses de edad, se encontraba pasando la noche con su padre, Justin DiPietro. La casa tenía solo 3 habitaciones, pero esa noche estaba ocupada por 5 adultos y 2 niños pequeños: Justin, su novia Courtney Roberts y el hijo pequeño de ella, la hermana de Justin, Elisha DiPietro, junto con su recién nacida. Y por supuesto, Ayla, la madre de Justin, Phoebe DiPietro, no estaba en casa esa noche. Alrededor de las 8 en punto, Justin dijo que acostó a Ayla en su pequeña habitación, vistiéndola con un pijama azul de lunares, con su brazo izquierdo aún vendado por la lesión anterior. Le deseó buenas noches y cerró suavemente la puerta. Todo parecía tranquilo en la casa, como cualquier otra noche. Pero a la mañana siguiente, el 17 de diciembre del año 2011, cuando Justin se despertó y entró en la habitación de su hija, Ayla había desaparecido. La puerta estaba cerrada, la ventana bien asegurada. No había señales de entrada forzada ni de alteración alguna. Solo una habitación vacía y un silencio estremecedor que llenaba el aire. Preso del pánico, Justin llamó a los servicios de emergencia para informar que su hija había desaparecido durante la noche. Declaró que Ayla se había ido a dormir como de costumbre y que, al despertar en la mañana, ya no estaba en su cuna.
Al mismo tiempo, a unos 80 kilómetros de distancia, Trista Reynolds, la madre de Ayla, se dirigía a visitar a su prometido, Raymond Fournier, quien estaba recluido en un centro correccional cerca de la frontera con Canadá. Iba sentada en el asiento del copiloto, medio dormida, mientras su suegro, Robert Fournier, conducía. Mientras el coche avanzaba por la autopista, Robert recibió una llamada desesperada del padre de Trista, quien le dijo con angustia que Ayla ya no estaba en casa. Atónito, Robert detuvo inmediatamente el vehículo a un lado del camino y despertó con cuidado a Trista, aún medio dormida. Escuchó la voz temblorosa de su padre sin poder creer lo que oía. Incapaz de comprender las palabras que salían del teléfono, su hija, Ayla, había desaparecido. En una desesperación y miedo absolutos, Trista Reynolds rogó de inmediato a Robert Fournier que diera la vuelta y condujera directamente al departamento de policía de la ciudad de Waterville, donde las autoridades ya habían iniciado una búsqueda urgente para encontrar a su hija desaparecida. El trayecto duró aproximadamente 1 hora y media, pero para Trista, cada minuto que pasaba se sentía como una pesadilla interminable. Durante todo el camino, no dejó de llamar a Justin DiPietro, esperando que le explicara qué había ocurrido con Ayla, pero ninguna de las llamadas fue contestada. Cada tono sin respuesta aumentaba su angustia, hasta que solo quedaron el pánico y las lágrimas. Cuando llegaron a la estación de policía, Trista fue llevada de inmediato a una sala de entrevistas junto a Robert, el padre de su prometido, para proporcionar cualquier información que pudiera ayudar a localizar a Ayla. Unos 30 minutos después, el propio padre de Trista, Ron Reynolds, llegó a la estación con el rostro lleno de una mezcla de ira y dolor. Exigió ver a Justin y preguntarle directamente qué había sucedido, pero los oficiales le informaron que Justin ya estaba declarando ante los investigadores. Según los informes posteriores, la llamada de emergencia de Justin al 911 se realizó a las 8:49 de la mañana, declarando que su hija de 20 meses, Ayla, había desaparecido durante la noche. Justin dijo a la policía que la última persona que vio a Ayla fue su hermana, Elisha DiPietro, alrededor de las 10 de la noche del 16 de diciembre, cuando revisó a la niña antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, al despertar, encontraron su cuna vacía, sin señales de forcejeo ni de entrada forzada. En su declaración, Justin insistió en que alguien había irrumpido en la casa y se había llevado a Ayla mientras todos dormían. Sin embargo, esa teoría despertó de inmediato las sospechas de los investigadores, ya que no había indicios de una intrusión y la vivienda contaba con una sola salida principal. La historia de Justin no lograba explicar lo que realmente había ocurrido dentro de aquella tranquila casa. La noticia de la desaparición de Ayla Reynolds se propagó rápidamente por toda la ciudad de Waterville, y en solo unas horas, el caso se convirtió en el principal titular en todo el estado de Maine. Las autoridades lanzaron de inmediato una operación de búsqueda masiva, movilizando a múltiples agencias para trabajar en conjunto. El jefe de policía de Waterville apareció ante los medios, declarando que se trataba de una investigación de emergencia y que su único objetivo era encontrar a Ayla a toda costa. El primer día, los investigadores registraron minuciosamente toda la casa de la avenida Violet,
donde Ayla había sido vista por última vez, recopilando cada posible rastro que pudiera conducir a una pista. Para facilitar la investigación, se pidió a la familia Di Pietro que desocupara la vivienda y se quedara temporalmente con amigos. Se estableció un centro de mando especial, justo en el vecindario, para coordinar los esfuerzos de la policía, los equipos de rescate y los voluntarios. Para el segundo día, domingo 18 de diciembre, se desplegaron perros rastreadores K9 para peinar el área que rodeaba la casa, incluido el cercano río Mesalonsky, pero no se encontró ninguna señal que indicara que Ayla hubiera salido caminando del lugar. Al mismo tiempo, la casa de Trista Reynolds en la ciudad de Portland también fue registrada cuidadosamente para descartar otras posibilidades. Mientras que ella, la madre desconsolada y agotada por el dolor, fue llevada a descansar temporalmente con su madre y su hijo pequeño en una posada cercana. Ron Reynolds, el padre de Trista, no podía quedarse quieto. Se unió personalmente a los equipos de búsqueda, recorriendo cada calle y bosque, aferrándose a la débil esperanza de ser él quien encontrara primero a su nieta. Pero cuanto más buscaba, más aterradora se volvía la realidad. Ayla parecía haberse desvanecido sin dejar rastro alguno. Todo cambió por completo el 13 de octubre del año 2011, cuando Trista tuvo una reunión con el Departamento de Servicios de Protección Infantil de Maine. La razón exacta de esta reunión nunca se reveló por completo, pero los registros muestran que Trista enfrentaba problemas relacionados con el consumo de sustancias dañinas, lo que llevó a las autoridades a exigirle una decisión: recuperarse rápidamente y demostrar que podía ser una madre capaz, o perder temporalmente la custodia de sus hijos. Consciente de la gravedad de la situación, Trista decidió ingresar voluntariamente a un programa de rehabilitación de 10 días, dejando a Ayla y al pequeño Raymond Jr. bajo el cuidado de su madre y su hermana en Portland, quienes los amaban profundamente y los cuidaban con devoción. Para Trista, Ayla y Raymond eran su mundo entero, la razón que le daba fuerza para superar aquel difícil momento. En ese tiempo, Justin Di Pietro, el padre biológico de Ayla, solo había visto a su hija entre 5 y 10 veces desde su nacimiento. Sin embargo, apenas 4 días después de que Trista ingresara al tratamiento, el 17 de octubre, Justin y su familia solicitaron inesperadamente la custodia temporal de Ayla. Su madre, Phoebe Di Pietro, contactó directamente a la Agencia de Protección Infantil y obtuvo rápidamente la aprobación para que Ayla fuera trasladada a su casa, ubicada en la Avenida Violet, en la ciudad de Waterville. Poco después, la familia de Trista recibió la llamada oficial de los Servicios de Protección Infantil anunciando la decisión temporal de colocar a Ayla bajo el cuidado de su padre. Cuando Jessica Reynolds, la tía de Ayla, escuchó la noticia, se enfureció y se opuso firmemente, alegando que la decisión había sido apresurada y podía poner a la niña en peligro. Jessica aseguró que Justin había mostrado comportamientos agresivos que asustaban a Ayla, pero el personal de la agencia insistió en que el padre tenía más derechos legales que una tía. Una vez recibido el permiso, Justin y su madre, Phoebe, fueron a recoger a la niña, aunque no conocían la dirección exacta. Los servicios de protección infantil facilitaron la información al oficial Charles Weaver, quien los acompañó hasta la casa de Jessica
en Portland. Cuando llegaron, Phoebe permaneció en el automóvil, mientras que Justin y el oficial Weaver se acercaron a la puerta principal, creando un ambiente tenso. Jessica le suplicó al oficial que no permitiera que se llevaran a la niña y le dijo que no entregaría a Ayla sin una orden judicial, pues la pequeña estaba feliz y segura en ese hogar. El oficial entró y vio a Ayla jugando alegremente, sonriendo y charlando con inocencia, pero Jessica le pidió que observara algo. Mire cómo reacciona cuando Justin entra. Efectivamente, en cuanto Justin apareció en la puerta, Ayla dejó de sonreír, rompió en llanto y trató de alejarse, claramente aterrorizada. A pesar de esto, el oficial Weaver tenía la obligación de cumplir las órdenes. Tomó a la niña en brazos, pero Ayla se resistió con fuerza, llorando y temblando, intentando escapar. Cuando fue entregada a su padre, su reacción fue de puro miedo, llorando desconsoladamente. Jessica le rogó al oficial que no lo hiciera, asegurando que la niña tenía miedo de su padre y que quitarla de su familia materna era un error terrible. Weaver, conmovido, solo pudo decir que si la decisión dependiera de él, jamás habría separado a la niña de sus brazos, pero debía obedecer las instrucciones de la agencia. A medida que pasaban los días, la búsqueda de la pequeña Ayla Reynolds continuaba expandiéndose a una escala nunca antes vista en el estado de Maine. El equipo de despliegue rápido para secuestros infantiles del FBI fue enviado a Waterville, recorriendo puerta por puerta todo el vecindario para recopilar información. Los agentes entrevistaron a decenas de testigos, inspeccionaron carreteras, vertederos, bosques y la zona alrededor del arroyo Messalonskee, aferrándose a la débil esperanza de que alguna pequeña pista pudiera romper el misterio que rodeaba el caso. La Policía Estatal de Maine enfatizó que esta era una de las operaciones de búsqueda más grandes en la historia del estado, con más de 75 oficiales de múltiples agencias trabajando incansablemente día y noche. Para el 10º día, después de que Justin reportara a su hija como desaparecida, se estimaba que más de 5,000 horas hombre se habían dedicado a la búsqueda, con 330 pistas bajo investigación activa. La operación también involucró a alrededor de 50 voluntarios civiles de la Asociación de Búsqueda y Rescate de Maine, todos trabajando bajo las gélidas condiciones de finales de diciembre. Para incentivar la cooperación del público, se ofreció una recompensa de $30,000 por cualquier información que condujera al hallazgo de Ayla. Mientras tanto, Trista Reynolds se negó a rendirse. La madre, desconsolada pero determinada, no solo esperaba noticias, trabajaba activamente junto a grupos de apoyo, organizaba vigilias de oración, encendía velas en memoria de Ayla y exhortaba al público a mantener vivo el caso. Las cámaras de noticias siempre estaban presentes en esos encuentros, captando la imagen de la joven madre de pie en la fría noche invernal, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero con la voz firme al declarar: «No me detendré hasta encontrar a mi hija». Gracias al esfuerzo incansable de Trista y a la solidaridad de la comunidad, el caso de Ayla Reynolds se convirtió en algo más que una tragedia local. Se transformó en un símbolo nacional del amor de una madre y la búsqueda de justicia.
And it didn't take long for the massive search for Ayla to captivate the world. The Ayla Reynolds case was the largest criminal investigation in the history of the state of Maine, and it had a significant impact. But there's no one it impacted more than Ayla's mother. This year just seems to be a lot harder for me than most years. Trista Reynolds still feels the pain, the emptiness. She says the last Christmas season she spent with her daughter was here at the tree lighting in Portland. Now she has to get through yet another holiday without her little girl. So every year I will stand out here and I will tell her story and I will tell my story because maybe it could save the next one. Con el paso del tiempo, el tono inicialmente esperanzador de las autoridades comenzó a transformarse en uno de cautela y gravedad. El jefe de policía de Waterville continuaba declarando públicamente que el caso seguía siendo tratado como una desaparición en lugar de una investigación criminal seria. Pero los cambios en los procedimientos de investigación y la tensa atmósfera alrededor del hogar de Justin DiPietro contaban una historia diferente. El área donde Ayla fue vista por última vez fue completamente sellada. Los vehículos de Justin y de Courtney Roberts fueron incautados para examen forense, y la oficina del fiscal general de Maine envió formalmente representantes al lugar. Una señal clara de que la situación había escalado más allá de una búsqueda estándar de persona desaparecida. La policía también descartó la posibilidad de que Ayla se hubiera alejado por su cuenta, ya que la niña tenía apenas 20 meses y no podía haber salido sola bajo las duras condiciones invernales. Para el día 13, después de que se reportara la desaparición, el jefe de policía de Waterville entregó el caso a la Unidad de Delitos Mayores de la Policía Estatal de Maine, y en ese momento se hizo el anuncio oficial. El caso de Ayla Reynolds ya no se consideraba una búsqueda de persona desaparecida, sino una investigación criminal a gran escala. La noticia conmocionó a toda la comunidad, a medida que aumentaba la presión pública. Justin DiPietro, quien hasta entonces había evitado la atención mediática, comenzó a aparecer con más frecuencia. En una entrevista en The Today Show, insistió nuevamente en que Ayla había sido tomada por alguien y envió un mensaje emocional a quien él creía estaba con ella. Si alguien está cuidando de Ayla, por favor sepan que lo que están haciendo no está bien. Ella necesita regresar a su verdadera familia. La forma en que habló, como si supiera exactamente quién era esa persona, dividió la opinión pública. Algunos simpatizaban con el dolor de un padre, pero la mayoría consideró el comportamiento de Justin inquietantemente calmado, y sus palabras parecían carecer del miedo genuino y la desesperación de un progenitor afligido, reemplazados por un tono cauteloso, como alguien preparándose para lo que vendría. A finales de enero de 2012, casi 6 semanas después del incidente, la Policía Estatal de Maine realizó una conferencia de prensa y reveló información que conmocionó a toda la nación. Se habían encontrado evidencias biológicas confirmadas como pertenecientes a Ayla Reynolds en múltiples lugares de la residencia de los DiPietro. Según el análisis forense, estos rastros no solo se descubrieron en la habitación de la pequeña, sino también en el sótano, el área donde vivía Justin DiPietro. Aunque las autoridades aún no contaban con fundamentos suficientes para realizar arrestos, confirmaron que los 3 adultos presentes en la casa la noche en que Ayla desapareció, Justin, su novia Courtney Roberts y su hermana Elisha DiPietro, eran considerados personas de interés significativo en la investigación.
Durante la conferencia de prensa, Stephen McCausland, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Maine, enfatizó que la versión de los hechos proporcionada por la familia DiPietro no coincidía con la evidencia física recolectada en la escena. También descartó por completo la teoría de que un intruso hubiera ingresado al hogar y tomado a Ayla sin que nadie lo notara, afirmando de manera categórica que no había señales de entrada forzada, manipulación o intrusión externa. 6 meses después de que se reportara por primera vez la desaparición de Ayla Reynolds, el 30 de mayo de 2012, la Policía Estatal de Maine ofreció una conferencia de prensa que dejó a toda la comunidad sin palabras. Anunciaron que la probabilidad de que Ayla estuviera viva era muy baja. La familia de Trista Reynolds permitió que los reporteros entraran a su hogar para capturar el momento en que escucharon el anuncio. Al oír esas palabras, Trista se derrumbó en llanto incontrolable, y poco después, su dolor se transformó en furia. Entre sollozos, declaró que Justin DiPietro era responsable de la tragedia que le había arrebatado a su hija. Para la familia de Trista, intentar comprender los detalles de los hallazgos forenses de la casa de Justin fue agónicamente doloroso. Descubrieron que los investigadores habían hallado una cantidad significativa de evidencia biológica perteneciente a Ayla dentro del hogar, y los informes indicaban que la cantidad encontrada era equivalente aproximadamente a 1/4 parte del volumen total de sangre en su pequeño cuerpo, un número lo suficientemente escalofriante como para estremecer a cualquiera que lo escuchara. Sin embargo, durante meses, la familia no pudo ver la evidencia hasta enero de 2013, cuando finalmente se les entregaron los documentos y fotografías de la escena del crimen. Según el análisis de la escena del crimen publicado posteriormente, el Ford Explorer de 1926 de Justin DiPietro, el mismo vehículo usado en los días previos a la desaparición de Ayla, tenía un asiento de seguridad infantil en la parte trasera, y se encontraron trazas biológicas confirmadas como pertenecientes a Ayla en el cinturón de seguridad izquierdo. Además, los investigadores descubrieron material seco que se creía era fluido estomacal sobre la superficie del asiento, lo que sugiere que podría haberse producido un incidente médico grave dentro del vehículo. En la habitación de Ayla, los especialistas forenses encontraron pequeñas manchas marrón oscuro en sus zapatillas rosas con estampado de princesas, en el suelo cerca de su cuna, y en la cara y manos de la muñeca con la que solía dormir. Los investigadores concluyeron que Ayla podría haber intentado limpiarse la boca con su juguete favorito. En la sala, se encontró una marca similar, aunque débil, sobre el sofá. Sin embargo, la mayoría de las trazas más preocupantes se concentraron en el sótano, el área donde Justin y su novia, Courtney Roberts, habían dormido esa noche. Allí, los investigadores descubrieron una mancha grande sobre el colchón consistente con el perfil biológico de Ayla. También encontraron vómito seco sobre la cama y un pequeño mechón de cabello rosa de origen no identificado, posiblemente perteneciente a un juguete infantil. Cerca, las zapatillas de Justin mostraban trazas biológicas de Ayla en la lengüeta y en el interior del calzado. Sobre el piso de concreto alrededor de la cama, los examinadores forenses notaron varios patrones pequeños de salpicaduras en forma de arco, algunos incluso alcanzando la pared a una altura correspondiente a la estatura de Ayla. Un experto forense declaró que, entre las muestras recogidas en la escena,
Muchas de las gotas eran tan pequeñas como una moneda de 10 centavos, lo que indicaba que un impacto fuerte con un objeto duro había causado un trauma significativo. Además, el análisis detallado mostró que algunas de las trazas biológicas encontradas dentro de la casa podrían haber resultado de que Ayla tosiera o vomitara, lo que sugiere que había sufrido tanto daños externos como internos. Según el informe, las sábanas del sótano mostraban signos de haber sido usadas para limpiar las manchas, lo que llevó a la policía a sospechar que alguien había intentado borrar evidencia en la escena. Para Trista Reynolds y su familia, escuchar estos detalles fue un impacto indescriptible, pero nada los había preparado para lo que estaban a punto de ver. Cuando los investigadores presentaron los resultados de las pruebas con luminol, las imágenes revelaron innumerables rastros invisibles brillando en toda la casa, especialmente en el sótano. Las fotografías de la escena provocaron que Trista se derrumbara en la comisaría. Rompió en llanto, entró en pánico y tuvo que salir inmediatamente. Desde ese momento, estaba segura de que Ayla se había ido y que lo que había sucedido dentro de esa casa era mucho más que una simple desaparición. La policía indicó que había muchas más imágenes que no se habían publicado, pero Trista se negó a verlas, pues ya había soportado suficiente dolor. En marcado contraste con la reacción de la madre, Justin DiPietro y la familia DiPietro mostraron casi ninguna emoción al ser presentadas las mismas pruebas fotográficas. Los informes indicaron que cuando los oficiales les mostraron el material meses antes, Justin permaneció en silencio, mientras que su novia, Courtney Roberts, y su hermana, Elisha, se negaron a comentar y parecían indiferentes. Su silencio solo profundizó la angustia de Trista. En su desesperación, dijo a los reporteros que las personas que estaban en la casa aquella noche seguían llevando su vida normal, mientras que la justicia para su hija aún no se había cumplido. 8 meses después, en septiembre de 2013, Trista decidió escribir una carta abierta a los medios, describiendo en detalle la evidencia y las fotografías que había visto. Afirmó estar agotada de esperar y que, con o sin la aprobación de las autoridades, quería reactivar la atención pública para que el nombre de Ayla Reynolds nunca fuera olvidado hasta que finalmente se revelara la verdad. En la primavera de 2016, un grupo de periodistas visitó la casa de Phoebe DiPietro, la madre de Justin, para hacer más preguntas sobre la evidencia biológica previamente descubierta en el caso. Elisha DiPietro, tía de Ayla, fue quien respondió la puerta. Al ser preguntada sobre los hallazgos forenses dentro de la casa, afirmó que Ayla era intolerante a la lactosa y que podría haber vomitado, sugiriendo que esa era la razón de las trazas encontradas. Sin embargo, cuando los periodistas verificaron la información, descubrieron que los síntomas comunes de la intolerancia a la lactosa suelen incluir hinchazón, calambres estomacales y diarrea leve, mientras que las náuseas o el vómito ocurren solo en casos raros y no podían explicar la gravedad descrita en los informes de investigación. La explicación de Elisha solo profundizó la sospecha pública de que la familia DiPietro intentaba minimizar o encubrir la verdadera magnitud de lo ocurrido. Para 2017, a solicitud de Trista Reynolds, el Tribunal de Maine declaró oficialmente a Ayla Reynolds legalmente fallecida,
determinando que el trágico incidente había ocurrido alrededor del 17 de diciembre de 2011, el mismo día en que su padre la reportó como desaparecida. Esta decisión marcó un punto de inflexión legal importante, abriendo el camino para una demanda civil por muerte injusta que Trista y su equipo legal presentaron ante el tribunal. En la demanda, not long after, Trista Reynolds filed a civil suit against Justin DiPietro to try to hold him responsible for their daughter's death. And now, for the first time since Ayla vanished, he's set to be deposed in the case this week. I think I have more. Sin embargo, después de que se presentó la demanda, Justin ya había abandonado su residencia, y meses más tarde, su abogado emitió un comunicado negando todas las acusaciones, calificando el caso como infundado y sin mérito legal. Frente a ese frío silencio, Trista decidió realizar una conferencia de prensa, colocándose frente a las cámaras y dirigiendo un mensaje directamente al hombre que una vez fue el padre de su hija, hablando entre lágrimas, pero con determinación inquebrantable. I can see it in your eyes. And you know that's the problem. You look at me and you're gonna... I know you care. Just say something, man. Please, Justin. A principios de 2023, un juez de Maine aprobó oficialmente la petición de Trista Reynolds para ampliar la demanda civil por muerte injusta relacionada con el caso de Ayla Reynolds, añadiendo a Phoebe DiPietro, abuela de Ayla, y a Elisha DiPietro, tía de Ayla, a la lista de acusados. Esto significa que los tres, Justin, Phoebe y Elisha DiPietro, ahora enfrentan serias acusaciones civiles, incluyendo muerte injusta, causar dolor y sufrimiento consciente a la víctima, e interferir ilegalmente con los restos de una persona fallecida. Además, Justin enfrenta una acusación separada por violar su deber parental de cuidar a un menor, un acto considerado tanto negligente como moralmente irresponsable. Aunque Trista y su equipo legal sabían que no recibirían compensación económica de Justin ni de su familia. Ese nunca fue el objetivo. Su verdadera misión era exponer la verdad, mostrar al público lo que realmente le sucedió a Ayla y restaurar la dignidad de su nombre. Durante sus conversaciones con los investigadores, Trista fue informada de un detalle impactante sobre la mañana en que desapareció Ayla. Antes de llamar al 911, Justin DiPietro condujo hasta Portland y luego regresó a Waterville, una distancia de más de 100 millas. Afirmó que creía que Trista había tomado a Ayla y dijo que estaba intentando encontrarla. Sin embargo, durante todo ese trayecto, nunca llamó a Trista ni a ningún miembro de su familia para confirmar su sospecha. En cambio, contactó a un amigo, la misma persona que le había vendido una póliza de seguro de vida por $25,000 para Ayla apenas semanas antes de su desaparición. Aún más sospechoso, Justin se quedó en la casa de este amigo mientras los detectives examinaban su hogar en Waterville, una acción que levantó serias preguntas públicas sobre sus verdaderas intenciones. Considerando que Justin había estado en gran medida ausente de la vida de Ayla durante el embarazo de Trista y los primeros meses de la niña, su repentina decisión de comprar un seguro de vida para la pequeña y luego abandonar la escena justo antes de reportarla como desaparecida, solo profundizó el misterio. Además, Trista reveló que en la semana previa a la desaparición de Ayla, Justin le había enviado varios mensajes crípticos,
diciendo que temía que alguien pudiera intentar llevarse o dañar a Ayla. El último mensaje de este tipo, enviado alrededor del 11 de diciembre de 2011, solo 6 días antes de que se reportara la desaparición, sonaba casi como una advertencia. Cuando Ayla realmente desapareció, esos mensajes, que antes se veían como preocupación de un padre, aparecieron repentinamente mucho más siniestros e inquietantes. Trista dijo que incluso ahora aún se pregunta qué significaban realmente esas palabras, y si fueron una advertencia indirecta sobre algo que Justin ya sabía antes de que el resto del mundo conociera el caso de Ayla Reynolds. La historia de Ayla Reynolds no es solo un caso desgarrador registrado en la historia del estado de Maine, sino también un recordatorio poderoso sobre la responsabilidad, el amor y la vigilancia en la paternidad. Una sola decisión apresurada, un momento de negligencia o incluso una pequeña mentira puede llevar a consecuencias irreversibles. Han pasado más de 10 años, pero el nombre de Ayla continúa viviendo en los corazones de quienes han seguido el largo camino en busca de justicia en su nombre. Esta historia nos recuerda que cada niño merece amor y protección, y que aunque la justicia pueda llegar lentamente, nunca se desvanecerá. Gracias por quedarse hasta el final del video de hoy en Documental de Crímenes Reales, donde no solo relatamos casos reales, sino que también honramos las vidas inocentes perdidas y reflexionamos sobre las lecciones que dejan. Si la historia de Ayla te conmovió, por favor comparte este video, deja un comentario en su memoria y no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal para que puedas seguir acompañándonos en futuras historias. Nos veremos nuevamente en el próximo episodio de Documental de Crímenes Reales, donde la verdad siempre se cuenta con compasión y un profundo deseo de justicia.